Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están otra vez por acá? Vamos a continuar con la explicación del tema número 2 o de la actividad número 2 o de la semana número 2. Así que vamos, vamos a comenzar entonces con la explicación de la clase del día de hoy. Teniendo en cuenta que estamos trabajando la experiencia número 2, el título de la experiencia de aprendizaje es justamente creamos prototipos innovadores a partir de las potencialidades y riquezas de la zona. ¿Ya? En esta actividad número 1 que hemos desarrollado, hemos elaborado el desafío y hemos recogido justamente la información utilizando la técnica de la entrevista. En la clase del día de hoy es la actividad número 2, donde vamos a organizar y sintetizar la información para luego buscar alternativas de solución, ¿ya? Y nos quedaría una actividad número 3 que se va a desarrollar la siguiente semana, ¿ya? Así que en esta semana vamos a prototipar y evaluar, pero el día de hoy nos corresponde organizar y sintetizar la información teniendo en cuenta, por supuesto, las respuestas de las entrevistas, de lo que nos han contestado las personas que hemos entrevistado. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces, estimados estudiantes, y bueno, nuestro tema, o el tema del día de hoy es organizamos, sintetizamos la información para definir la necesidad del usuario e ideamos alternativas de solución. Entonces comenzamos con el desarrollo del tema. Para ello, ya saben el título que es Creamos prototipos innovadores a partir de las potencialidades y riquezas de la zona. En la actividad número 2, donde vamos a organizar y sintetizar la información para poder definir la necesidad del usuario o problema del usuario y buscar alternativas de solución, ya saben que la competencia es justamente gestionar proyectos de emprendimiento, las capacidades, dentro de las 4 capacidades que trabajamos, la principal, la que estamos trabajando hasta el momento, es justamente gestiona proyectos de emprendimiento. Ya es justamente la que crea propuesta, como estamos trabajando justamente con proyectos de emprendimiento, la capacidad es crea propuesta de valor. El propósito es que quiero que ustedes aprendan el día de hoy a sintetizar la información, a resumir esa información de las entrevistas, de las respuestas de las entrevistas. Posteriormente, verificar cuál es el problema para luego idear alternativas de solución. La evidencia es justamente que a través de las técnicas que vamos a trabajar para sintetizar la información, aplicar la técnica del punto de vista, la técnica de cómo podríamos y luego trabajamos para buscar alternativas de solución, la técnica del Da Vinci, ¿ya? Partiendo siempre, no se olviden de la situación significativa, que es el contexto, que es la temática, que es el problema, que son los usuarios, y que es la pregunta, el reto, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros crear emprendimiento utilizando las potencialidades de las actividades económicas de su región? Aquí es donde vamos a centrarnos específicamente según la región donde nosotros vivimos, ¿no? Por ejemplo, en Piura no se produce lo mismo que en Huancavelica, que en Arequipa, que en el Cusco. Cada región tiene sus propias características, sus propias potencialidades, sus propias riquezas. Por lo tanto, dependiendo del lugar donde tú te encuentres, ya dependiendo del lugar donde te encuentres, vas a tener que escoger. Por eso que previamente recuerden que hicieron ustedes, yo les envié el cuadrito donde ustedes tenían que hacer un listado de las riquezas de su región donde ustedes viven y para hacer el desafío ustedes tenían que escoger una y las preguntas tenían que ser justamente sobre esa riqueza también que ustedes han escogido. Para ello, recuerden que siempre yo también ya les puse ejemplos de entrevistas donde ustedes podían mejorar de acuerdo o mejorar o elaborar sus propias preguntas de acuerdo a la potencialidad que ustedes han escogido. ¿Ya? Previamente a ello pasamos al desarrollo. ¿Qué hemos hecho la semana pasada? Pues la semana pasada aplicamos la fase empatizar, donde definimos el desafío y recolectamos o recogimos información con la técnica de la entrevista. El día de hoy, pues, vamos a organizar la información para definir el problema y vamos a buscar alternativa de solución en la fase idear.
Entonces vamos a aplicar rápidamente la fase de definir. Ya vamos en la fase número 2. En la fase de definir te dice que tienes que trabajar para poder sintetizar, resumir la información de las entrevistas. Bien, ¿a través de qué? Pues a través del mapa de la empatía. Antes, por supuesto, de poder trabajar el mapa de la empatía, es fundamental. Como ejemplo, yo les he colocado las entrevistas. Entrevista número 1 son las mismas características, tus entrevistas las que tienen que tener. Ya yo he entrevistado a 2 personas, tú puedes entrevistar a 2 personas o 3 personas más, no, para que me hagas bien esa entrevista. Y aquí están los modelos, cómo tú debes entrevistar. Claro, por supuesto, solamente ese ejemplo, tú debes mejorarla de acuerdo a tu potencialidad. Si tú estás trabajando con agricultura, pues tus preguntas, tu desafío va a ser sobre agricultura. Si tú estás trabajando sobre artesanía, pues tus preguntas y tu desafío va a ser sobre artesanía. Si tú estás trabajando con gastronomía, pues tus preguntas y tu desafío va a ser sobre gastronomía. Recuerda que tienes que escoger un tema nada más, no puedes trabajar de manera general, sino un tema ya de una riqueza nada más. Ya, entonces, por ejemplo, tienes acá la pregunta y las respuestas. La pregunta y las respuestas, como yo he hecho 2 entrevistas, las 2 entrevistas están acá. Esta información que yo tengo en estas entrevistas, pues las voy a utilizar para organizarla y sintetizarla y poder ubicarla en la técnica de definir, que es la técnica del punto de vista, perdón, la técnica del mapa de la empatía para hacer el resumen de la información. Para ello, por supuesto, yo he aplicado, he resumido, ya he aplicado, he resumido las preguntas. Y, por ejemplo, aquí está el resumen. ¿Qué hacen? Dice, bueno, ¿qué hacen estas personas que yo entrevisté que usan su WhatsApp, usan llamadas de celular y que tienen algunos familiares que tienen restaurantes? Va ofreciendo los restaurantes de su casa, ya de su región, porque hay cantidad, porque vende cantidades pequeñas y las traslada en moto, pero le gustaría vender en cantidades mayores. Mi hija está enseñando, dice mi hija me está enseñando a usar una tienda que se maneja en el celular y que se debe tomar foto para que los usuarios vean. Muy bien, ¿qué cosa dicen? Que usan el celular también, que tienen familiares, que van ofreciendo a restaurantes. Y también escucha comentar que sus amigos, que ellos venden por WhatsApp y que se puede utilizar el celular. Muy bien, ¿qué cosa piensan? Que hay muchos productos en la agricultura, artesanía, hierbas naturales. Claro, pienso que deberíamos buscar usar el Internet para vender los productos. ¿Qué más me dice? Claro, sí, en la pandemia nos podíamos vender nuestros productos, no podíamos vender nuestros productos, se malograron, no usamos el celular para ofrecer a las personas. Pienso que es hora de utilizar el Internet. ¿Qué sienten? Me molesta cuando no tenemos apoyo de las autoridades, me siento preocupado cuando no vendo lo suficiente para mantener a mi familia y lo pone triste porque muchas veces venden muy barato y no obtienen ganancias. Ya listo, por ejemplo, ¿de dónde yo saqué esta información? Pues la saqué de las respuestas de las entrevistas. De ahí yo saqué resumir esa información. Una vez que yo resumí esa información y donde voy a descubrir cuál es el ensayo, la revelación, voy a pasar entonces a aplicar la técnica del punto de vista. En la técnica del punto de vista, recuerden, estimados estudiantes, que debo tener un usuario, ya debo tener, ese usuario debe tener una necesidad, ya, y de ello, del mapa de la empatía, de ese resumen, debo sacar una revelación o un insight. Por lo tanto, paso a aplicarlo. El usuario, ¿quién es el usuario? Los agricultores de su región. Y ahí le agregan, pues, de mi región Piura, de mi región Ica, de mi región, hay Libertad, qué sé yo, de donde ustedes, pues, sean, o de mi región Callao, de Lima Metropolitano, de Lima Regiones, que sí. Pueden colocarle ahí, o a su vez también puede ser de su provincia, ¿no? De mi provincia de donde ustedes viven, ¿no? Ya pueden también ustedes a colocar un poco más específico. Entonces, ¿cuál es su necesidad? Pues su necesidad es que necesitan vender sus productos utilizando el Internet a un precio justo y poder trasladar a los mercados mayoristas. Esa es su necesidad. ¿Y cuál es la revelación? ¿Qué cosa yo
descubrí? Pues descubrí lo siguiente, que necesitan obtener ganancias para dar calidad de vida a su familia y tengan igualdad de oportunidades. Sí, entonces, ¿por qué necesitan obtener ganancias? Porque si ellos venden, pero no venden al precio justo, o por lo menos si no tienen ganancias, entonces no tienen calidad de vida y sus hijos, sus familiares no van a tener las mismas oportunidades que los demás. Entonces, por eso es fundamental. Eso es su revelación o insight que hemos descubierto. Una vez que ya yo tengo mi usuario, mi necesidad y mi revelación, voy a pasar a hacer la técnica de cómo podríamos. ¿Por qué? Porque voy a utilizar esta información del técnica de un punto de vista. Y comienzo, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros, los agricultores de mi región, para que vendan sus productos, utilizando el Internet a un precio justo y poder trasladarlo a mercados mayoristas? Ahí estamos. ¿Por qué? Porque necesitan tener ganancias para dar calidad de vida a su familia y tener igualdad de oportunidades. Ya está. Eso es lo único que tienen que hacer porque en la técnica, como podríamos, se utiliza la información de la técnica del punto de vista. Muy bien, una vez que yo tengo ya la pregunta de la técnica, ¿cómo podríamos? Vamos a pasar a la siguiente fase, en la fase de idear. En esta fase de idear es donde vamos a buscar alternativas de solución, ¿ya? ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la técnica del Da Vinci, ya que nos va a permitir buscar combinaciones para poder ofrecer los productos. Y pasamos de frente a aplicar la técnica del Da Vinci. Es muy fácil. Primero vamos a colocar la pregunta de cómo podríamos, que la habíamos sacado de la técnica del punto de vista. Y de todas maneras, para este lado vamos a colocar cuáles son las variaciones. Tenemos 5 variaciones y las características que van a tener. Por ejemplo, los lugares o sitios, para qué, para quiénes o a qué lugar. Por ejemplo, los sitios puede ser asociaciones, ferias, la página web, un app o una aplicación o grupos en las redes sociales. ¿Para qué? Para vender, para publicitar, para promocionar, contactar, comprar, interactuar. ¿A quiénes? Puede ser a restaurantes, a bodegas, a mercados, a mayoristas, a transportistas. ¿A qué lugar? Puede ser a nivel distrital, provincial, regional, nacional e internacional. Listo, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Pues busco combinaciones, por ejemplo, ¿qué puede, una idea número uno puede ser grupos en las redes sociales para vender y publicitar en los mercados mayoristas a nivel nacional. Puede ser en asociaciones para interactuar con los transportistas a nivel provincial, ¿no? Puede ser en las ferias para promocionar, en restaurantes a nivel distrital, ¿no? Y así puede ser. Miren, imagínense, yo en este caso yo ya le he marcado por qué voy a trabajar con esto, que es grupos en las redes sociales para vender y publicitar justamente a mayoristas a nivel nacional. Y de esas ideas voy a sacar muchas y voy a colocar, por ejemplo, ideas 4. De esas 5 combinaciones voy a sacar 4 ideas. La primera dice utilizar los grupos de redes sociales. La segunda, usar ferias para promocionar sus productos y vender productos en restaurantes. La tercera, utilizar una página web para contactar a transportistas para vender los productos a nivel regional. Y crear un app para poder interactuar con los mayoristas para vender productos a nivel nacional. ¿Se dan cuenta entonces de estas ideas muy, muy bonitas que está en la técnica del Da Vinci? Ahora vamos a aplicar esta tablita para poder calificar las ideas y, por supuesto, tener en cuenta los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación me van a permitir a mí calificar del 0 al 5 las ideas que están acá. Voy a colocar un puntaje, luego voy a sumar todos los puntajes y voy a tener un puntaje final. El que obtenga mayor puntaje va a ser la idea ganadora. Por lo tanto, ¿cuál es la idea ganadora? La idea ganadora es la número 1. ¿Por qué? Porque va a utilizar los grupos de las redes sociales para vender, publicitar sus productos en el mercado mayorista a nivel nacional. Esa es la idea ganadora, por lo tanto, esa idea ganadora la vamos a escribir. ¿Por qué? Porque esta idea ganadora es la que la vamos a prototipar la siguiente semana. Luego, ¿qué vas a hacer tú? Este es tu trabajo, donde la información de tu entrevistados, esa información la vas a resumir en el mapa de la empatía. Esa es tu primera actividad. La segunda actividad, vas a aplicar la técnica del punto de vista, donde me vas a decir quién es tu usuario, qué necesidad tiene y cuál es su insight. Y de esa información, de la técnica del punto de vista, vas a aplicar la técnica de cómo podríamos. Posteriormente a ello, con esa
idea o con esa pregunta de cómo podríamos, tú vas a buscar desarrollar la técnica del Da Vinci en la fase de idear. Colocas acá los nombres, la variación de los nombres, todo. Luego vas a calificar esas ideas. Una de estas ideas va a ser la ganadora. Esa idea ganadora la vas a escribir en donde corresponda. Y por último, te autoevalúas. Ese es el procedimiento que debes justamente seguir para poder desarrollar el tema. No te olvides de visitar la página donde están los videos, el material, y además de poder retroalimentar para el aprendizaje autónomo. Entonces, eso es todo. Hasta la próxima semana.